Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. Hola, soy Carlo Padial. Esto es Media Offline, un podcast producido por Playground, donde hablo de... Bueno, yo qué sé, no sé de qué hablo. Hablo realmente de cosas que me llaman la atención, supongo, y hablo con gente a la que admiro, famosa, no famosa, da igual. De hecho, estoy un poco asqueado de la cultura de los influencers y no pienso entrar en eso. No voy a traer a gente porque sea famosa o no famosa. No. Tampoco estoy seguro de querer hacer un podcast. Esa es una confesión que tenía que hacer. La debería haber hecho ya en el primer capítulo, pero da igual, la hago ahora. En general, me flipan los podcasts como audiencia, pero no estoy seguro de tener mucho que aportar. Tampoco quiero incurrir en muchos de los riesgos de grabar un podcast. Uno de los peligros de grabar un podcast es pensarte que eres locutor de radio, que eres, no sé, que eres Luis del Olmo o algo así. Y empezar a variar mi forma de hablar para ajustarla a patrones más radiofónicos. Eso sería asqueroso. De hecho, me gusta mucho la radio como oyente, pero está sujeta a un montón de clichés repugnantes que en algunos programas no me molesta, pero en otros sí. O sea, ahora que estaba haciendo promo de mi serie, de Doctor Portuondo, la serie que he hecho para Filmin, debo decir que me desquicia bastante presenciar esos clichés que se producen en la radio, cuando vas a la radio. No en todos los programas, por supuesto. Hay absolutos maestros que es un espectáculo verlos de cerca. Pienso, por ejemplo, en Alex Gorina de Catalunya Radio, del programa de cine de La Finestra Indiscreta. Ver a ese hombre es como ver a un artista y en el escenario, pero hablo de la gente como que se entrega a los clichés radiofónicos sin ton ni son, ¿no? No sé, hay una serie de lugares comunes ahí en la radio que son tremendos. Uno es el locutor que habla así. El locutor que habla así, que se gusta mucho, que por el simple hecho de hacer radio ya piensa como que tiene que hablar así o bueno, no sé qué coño hacen con la voz, pero veo mucha gente que habla normal y cuando empiezas a grabar empiezan a hablar así. Eso es raro. Y veo que mucha gente que está haciendo podcast también imita una especie como de cliché heredado del hermano mayor, ¿no? Eso es jodido, es una cosa muy loca. Es gente que se hacen los chulos hablando por el mí. No sé, eso no lo entiendo, no me gusta nada eso. Y visto en directo, en persona, o sea, cuando estás en el estudio, no se sostiene por ningún lado. Estás con la persona normal, hablas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien. Y empieza y, bueno, muy bien, tenemos a Carlo Padial. Es que no sé ni cómo hablan, no lo puedo ni imitar, pero ¿por qué al hacer radio tienes que hablar de una determinada manera? O sea, es la misma idea extraña también de que para cantar tienes que ser guapo, por ejemplo. O sea, qué bien esa mierda. Y qué casualidad es que casi todo el mundo que canta bien también es guapo. ¿No será que, como se sienten guapos, quieren cantar? Y lo compramos porque son guapos, porque lo compramos todos. Es como cuando ves a alguien muy guapo que se te presenta como monologuista, que es una cosa que me saca de quicio. Yo fui al instituto no íbamos a la misma clase, pero con Martina Klein ella iba a un grupo de primero de BUP, yo iba a otro y era modelo. Y luego de golpe la vi haciendo monólogos. Y lo que realmente me jode es que le ha ido mejor que a mí cuando hago yo monólogos. O sea, no te basta con ser una persona muy guapa. También quieres aparecer como en el club de la comedia de golpe. Eso es una cosa que me da mucha rabia. O cuando ves a Natalie Portman o no sé, o al que hace de Thor, o a Mark Ruffalo, no sé, a gente así como muy guapa y no les basta con ser guapos. Quieren también ser graciosos. Ya es suficiente con ser guapo. No pretendas también ser cantante. No lo entiendo. Hay algo oscuro ahí. Para mí hay algo... No sé, hay algo tenebroso en eso, en ese querer acapararlo todo, ya no sé. Y en el que compremos cualquier actividad por el simple hecho de que la persona es guapa. Ya sé que no tiene nada que ver con el tema de la radio, pero... Y luego otro tópico terrible de la radio también, que me saca de quicio, que en algunos programas no me doy cuenta,
pero en otros es insoportable. Es la idea de que tienes que hablar rápido, con ritmo, enseguida se aburren, hay que dar paso a otra cosa, entra una música, un efecto de sonido, rápido. Y es como, y tú vas a un programa y te hacen una pregunta y ya ves al locutor desquiciado porque no hablas lo suficientemente rápido y porque estás intentando trenzar algún tipo de razonamiento, de argumento, y los miras y los tíos te están como mirando desquiciados, en plan, responde rápido, hijo de puta, no tenemos todo el día. Y dices, joder, ¿para qué me preguntas? No te entiendo, cabrón. O sea, ¿para qué me traes al programa? ¿Te molesta que hable? ¿Para qué me traes? O sea, déjame formular algo. O sea, por eso la radio comercial está muerta y el podcast os está adelantando por la derecha. No dejáis hablar. O sea, no lo entiendo. Es una falsa idea del ritmo. Hay que tener ritmo, esto no es ritmo. Y lo ves desesperado. O sea, te hace la pregunta y ya está desquiciado, mirando también como al técnico de sonido, en plan, ¿qué viene luego cuando cae este imbécil? No sé, es joder. ¿Qué estás haciendo? O sea, estás como emitiendo para gente que no quiere escuchar nada, que solo quiere una especie como de colchón sonoro, fluido. Pero, coño, si pones la radio y me traes, déjame hablar. Y no solo pasa en la radio, pasa en las entrevistas en general. Te hacen una pregunta y ya tienen prisa por hacer la siguiente. Y en los talk shows también. No hay tiempo. Ves al regidor como marcándote como ¡ves a lo siguiente! ¡Ves a lo siguiente! ¿Qué más da lo siguiente? Ya estás... Acabo de llegar. Ya te has aburrido. He empezado a hablar y ya estás frenético. Y luego el último cliché de la radio que también me mata es la idea de que la radio es una fiesta. Esa me jode un montón. Y llegas no, como que la radio es como una especie como de, no lo sé, como de fiesta, no lo sé. Llegas al plató y ponen la sintonía y se ponen a bailar y los locutores bailan y tú te mueres de vergüenza ahí rodeado de esa gente. No sé. Y simulan que se ríen. Eso también, como dices algo y... Y es como que para ellos la radio es como una simulación de un lugar que no existe, pero la vida no es así, cabrones. El podcast ha roto con todo eso, ha roto con esas convenciones y la gente ha respondido a eso. O sea, está harta de todas esas locuras que lleváis años planteando, de los talk shows en los que nadie puede hablar. Se llama talk show y nadie puede hablar. No les dais tiempo, les dais 3 minutos. 20 segundos por respuesta y cada 20 segundos al final de la frase tiene que haber algo gracioso. Si no damos paso, no des paso a nada. Estamos aquí para hablar, ya está. Se llama un talk show, se llama radio. Quiero que me cuentes algo, tómate tu tiempo, no pasa nada. Se va a acabar tu programa, se va a acabar el mundo, no tengas prisa. El tiempo que queda, déjame acabar de lo que iba a decir. Podría contar más cosas, pero lo voy a dejar aquí porque, bueno, o sea, normalmente cuando empiezo media offline, solo he hecho 2, pero los prólogos que he hecho hasta ahora me tomo un rato para contar cosas como esto que acabo de hacer, una especie como de asociación libre. Hablo de cosas que se me ocurren de camino a la grabación y la verdad es que es la parte casi que más me gusta hacer, pero en esta ocasión me lo voy a saltar porque quiero llegar cuanto antes a la conversación con el invitado de hoy, que es Antonio Baños. No sé si habéis visto que ahora he hablado muy rápido, casi como un locutor que tiene prisa también. Estos son los clichés en los que me da miedo incurrir. Eso es lo que yo no quiero. Quiero hablar, bueno, a mi ritmo. Si yo hablo rápido, pues hablo rápido, pero sin forzarlo, ¿no? Para mí Antonio Baños es de las personas más geniales de Barcelona, sin duda, de Cataluña. Es una persona fascinante, o es el invitado de hoy en Media Offline. Y para mí entra en la tradición de estos grandes talentos llenos de sentido del humor y de fanatismo en el mejor sentido que da Cataluña. Algunos aparecen en la escritura, otros en el arte. Pienso en Francesc Pujols, que es uno de los escritores catalanes más brillantes de la historia y con el que creo que Baños tiene puntos en común. Pujols, bueno, no sé, leed sus libros o sus artículos, era un tío genial. Tiene un ensayo sobre Gaudí que se llama La visió artística y religiosa d'en Gaudí, que es divertidísimo y que es un antecedente del surrealismo y de Salvador Dalí. Baños a mí me parece que está un poco dentro de esa escuela de genios catalanes, un punto fanáticos, satíricos, surrealistas, con una visión súper lúcida y cósmica, que diría Sisa, o otra persona con la que creo que Baños tiene mucho en común. De Sisa se habla mucho, de Baños se habla menos, creo que es un gran desconocido y por eso quería centrar este episodio de hoy en Media Offline, no tanto en no sé, en mis rants como en mis arranques contra cosas o en torno a cosas, sino en hablar de Baños, en
en reivindicar la figura de Antonio Baños, de este enorme escritor y personalidad que es Antonio Baños, que por las circunstancias que sean, siento que no hemos podido llegar a conocer del todo, ¿no? No sé, siento que Baños es potencialmente uno de los grandes escritores de esta época y sin embargo se prodiga poco. Es uno de los temas sobre los que me gustaría hablar con él hoy. O de forma un poco esquiva, porque sí que es verdad que publica muchos artículos, aparece mucho en televisión, pero uno tiene la sensación esa de que nos han privado, de que el propio Baños nos ha privado del Baños escritor, ¿no? No lo sé, es una de las cosas que le quiero plantear, ¿no? Es autor de crónicas culturales geniales que publicaba en el periódico y luego se ha metido en mil actividades. Ha sido músico, ha escrito sobre economía, ahora está metido en política, ahora es también tertuliano, no lo sé. Para mí tiene muchos puntos en común con Josep Pla, con Julio Camba, por decir también dos nombres más con los que creo que Baños tiene mucho en común. Por eso, como digo, me parecía interesante hoy en Media Offline indagar un poco en ese enigma de que es Antonio Baños. ¿Por qué se mete en economía? ¿Por qué abandona la música? ¿Por qué arrincona parcialmente sus libros, ¿no? ¿Por qué en un punto se centra en una actividad más política, ¿no? Lo que a veces tiene algo como de performance o como de acto surrealista, muy en consonancia con esas figuras de las que hablaba al principio, de Francesc Pujols, incluso de Sisa. Yo creo que la forma en la que Baños ha hecho política es cósmica, ¿no? No sé, tiene algo de surrealista, ¿no? Es parte de su fanatismo, tal y como lo entiendo yo, ¿no? Pero igual estoy equivocado, no lo sé. Eso es lo bueno, como digo, siempre de tener un podcast, que no tienes por qué saber nada. No, de hecho, no conozco muy bien a Baños. Es una persona a la que considero mi amiga, pero no sé mucho de él. Nunca he escuchado su música. Pero bueno, y supongo que a la mayoría de los que estáis escuchando esto os pasará algo parecido, que no sabréis quién es Baños. Así que independientemente de que escuches esto en Barcelona o en Cataluña, en el resto de España o en Latinoamérica, creo que estés donde estés te puede interesar descubrir la figura de Antonio Baños. Y me da un poco de rabia cuando a veces digo que voy a traer a este tipo de invitados que son extraordinarios, como Antonio Baños, y hay quien puede pensar como es una figura un poco local. Es como, jódete, no tiene nada de local. ¿Qué tiene de local Antonio Baños? No tiene nada de local. Si es local Antonio Baños, es local Bret Easton Ellis. O sea, ¿por qué es local? Es una figura única. Y es una de las personas más fascinantes que conozco. O sea, si alguien tiene que hablar en un podcast es Antonio Baños. Yo solía quedar con Baños muy a menudo en el Bra Café de la calle Caspe, que ya cerró, el que está al lado de la cadena SER de Radio Barcelona. Era aprender un montón de cosas sobre... Es la persona que me ha enseñado lo poco que sé sobre el mundo editorial, pero también sobre la verdadera naturaleza de la ciudad de Barcelona, sobre el procés... sobre mil temas, no sé. Es como asomarte a una especie de saco sin fondo, Antonio Baños. Un saco lleno de locuras, no sé, que se han ido acumulando ahí. Así que eso es lo que hay hoy en estos Media Offline, un podcast presentado por Carlo Padial y producido por Playground. Lo voy a hacer una vez más. Creo que cada vez voy a repetir menos. No quiero tampoco que se convierta en un lugar común, como bueno, venga, así ahora otra vez lo vas a repetir y tal. Pero sí que es verdad que siempre llego mal, siempre llego forzado, precisamente porque no soy un locutor de radio. ¿Entiendes? Porque no hablo así. Porque cuando empiezo a hacer radio no hablo así. ¿Vale? No, llego hablando normal, estoy hablando normal y me doy cuenta de que tengo que presentar y bueno, llego justillo, derrapo un poco y lo tengo que repetir, ¿vale? Así que lo voy a volver a hacer bien. Esto es Media Offline y he puesto un poco voz de chulo, ¿no crees que no me he dado cuenta? Media Offline, un podcast presentado por Carlo Padial, producido por Playground. Al final acabo haciendo justo lo que me ha acabado quejando. Es terrible esto. Media Offline, Playground, Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. ¿Qué tal, Antonio? Bien. Me hace mucha ilusión que esté. Siempre lo digo al principio, pero es que yo esto del podcast, primero no lo veo nada claro. Ya lo contaba en el prólogo, que no veo nada claro hacerlo. No estoy seguro de que haga falta que yo haga un podcast. Y menos que esté yo. No, al contrario, pero justo una vez que lo hago, aprovecho para traer a la gente a la que admiro y sin ningún tipo de agenda. Me da igual, conocidos, no conocidos. Quiero traer, por ejemplo, a un experto en insectos,
porque estoy obsesionado con el tema de las cucarachas, de que no aparezca una cucaracha en mi casa. Pero no, ningún experto quiere venir, porque con el tema de la cancelación, de la cultura de la cancelación, vino un tío a mi casa. Yo fumigo cada año. Y entonces el tío que vino le dije... ¿Querrías venir a un podcast que empiezo ahora para hablar de insectos, fumigación, zonas de Barcelona en las que hay más insectos que en otras? Porque me consta que hay algunas, me consta que Gracia es mala zona, bueno, todo esto, ¿no? Y su respuesta fue increíble, es que ahora con todo el tema de la cultura de la cancelación, que te lo dijera un tío que se dedica a matar cucarachas, claro, a cancelarlas. Sí, ¿no? Me pareció muy, muy potente, ¿no? Yo entrevisté a un tipo que se dedica a reintroducir en Barcelona murciélagos y ranas y erizos, que yo no sabía que había erizos en Barcelona, entonces tienen unas jaulas con erizos y los van soltando. ¿Y cuál es la función de los erizos? Erizar, no sé, no veo... O sea, deben comer bichos que también deben ser cancelados de alguna manera, pero bueno, y están solo por Montjuic, pero el tío tiene unas jaulas ahí con murciélagos y les paga el ayuntamiento para poner ranas. Y luego yo también entrevisté, a mí lo que me interesa son la mirmicología. ¿La qué? Mirmicología. ¿Qué es eso? Estudio las hormigas. Ah, qué bueno. Y entonces ahora, la semana pasada salió una noticia que había llegado una nueva especie de hormiga al puerto de Barcelona, que vienen por mar, y le llaman la hormiga loca. Y hace 20 años hicimos un programa, un piloto de un programa para una tele en la que había en Barcelona se desató una guerra de hormigas. Igual tengo problemas con lo que voy a decir, porque habían hormigas argentinas y hormigas turcas. Y se ve que están matando a las hormigas autóctonas. Y creo que las hormigas turcas que comían el plástico de los ordenadores, cuando habían los módems y todo eso, se lo comían, porque estaba como la electricidad... Como más agresivas. La electricidad les parece caliente, o sea, que había como calor, y entonces se anidaban en tal. Y se convirtió en un problema periodístico y tal. Entonces fuimos a un experto que tenía un laboratorio con hormigas y microscopios, iba con bata blanca. ¿En qué año fue? Una peli de ciencia ficción de estas de los 50, ¿no? Pero con muy poco presupuesto, porque el microscopio, claro, para ver una hormiga tampoco necesitas un gran microscopio. Entonces era como un señor que se había disfrazado de experto, pero no, estaba en Bellaterra. Y estaban muy preocupados con lo de las hormigas. Desde entonces he ido como siguiendo un poco a ver qué plaga hay ahora y la hormiga loca. ¿Y de dónde viene? ¿De qué país? No lo sé. Era un breve... ¿Sabes aquellos breves que después es el fin del mundo? Está allí, estaba en esa noticia, ¿no? Más importante está, sí. Como saliendo de rondón. Y lo bueno era en La Vanguardia, mira, este domingo. Y eran 5 líneas de texto, pero hay una foto de la hormiga. O sea, la hormiga era muy grande y, claro, no sabía si estaba loca. Era una hormiga, pues, normal, ¿no? Con hormiga. Qué bueno. Bueno, justo con la pandemia también pasó que una historia que me fascinó del mismo modo, que era la idea esta de que en Nueva York había una guerra de ratas. Había una especie de Juego de Tronos de las ratas porque al cerrar los restaurantes tiraban menos restos en los containers y entonces había menos comida disponible, con lo que había una auténtica guerra de ratas en las calles, pero que se ve que era una cosa bastante seria. Para esta semana pasada del programa de BTV queríamos recuperarlo de las plagas. Me ha gustado porque al final me quedé con el de las granotas Queríamos ir a un tío de plagas. Claro, vamos, es uno de los capítulos que más ilusión me haría hacer de Media Offline. El tío, claro, el tío no quiere venir. Por pero la cultura de cancelación. Por la cultura de cancelación. Pero sí que me dio varias claves que quiero que otro experto venga a contar. Por ejemplo, el tío me contó, me dijo que en Gracia había muchas, que en Sants había muchas. Porque le dije, ¿dónde tengo que ir? O sea, para no ir a vivir nunca allí. Porque te da mucho miedo las Mucho miedo. O sea, si aparece una cucaracha en mi casa, me tengo que cambiar de piso. ¿No? Y entonces, claro, es una putada porque ahora justo me acabo de cambiar, aunque me he ido a la misma zona en la que estaba, y la única pregunta que realmente le hago al de la agencia o a quien sea que te enseña el piso es, vale, o sea, seamos serios en esto. ¿Hay cucarachas? Y siempre te dicen, no. Te van a decir que sí. Pero digo, no juegues con esto, porque vamos a perder el tiempo todos. O sea, vamos a perder la amistad, usted y yo. Bueno, sí. Vamos a iniciar el proceso de yo venirme aquí, la fianza, no sé qué, y de verdad que me voy a ir. O sea, cuando aparezca una cucaracha me voy a ir. Y entonces, de momento, he tenido bastante suerte. No. Pero tú haces, por tu parte, tienes... digamos, productos y sprays y cosas preventivamente como para crear ahí. Sí, y aparte una vez al año vienen y dejan como toda una serie como de puntos y de... No sé qué hacen, pero yo me voy encontrando pequeñas cosas que dejan. Mortales. Sí, y entonces le pregunté y, por ejemplo, me dijo que por encima de Francesc Macià hay una serie de restaurantes, que no voy a decir cuáles, porque, joder,
que tienen plagas de cucarachas y sé cuáles son exactamente porque mis hijos se cortan el pelo en una peluquería que hay justo a unos metros por encima de uno de esos restaurantes y es maravilloso porque es uno de esos restaurantes de pijos increíbles que hay por encima de Francesc Macià, que están como con los gin tonics y unas bravas y se ve que la cocina está infestada de cucarachas. Pero al punto de que las escaleras metálicas están cubiertas por insectos. Y entonces cada vez que paso ahora hay una cosa ahí como... De justicia, ¿no? Sí. No lo saben, sí. Eso me recuerda a la película aquella de los 70, Las Truchas, no sé si la tienes. No. Es una película española buenísima que es una sociedad de pescadores de estos de Castilla y tal, cerca de Madrid, y que van a hacer la comida oficial de entrega de premios de final de los 70. Y entonces son las truchas que han pescado, la sociedad de pescadores, y se las cocinan y tal. Y están todas podridas. Y entonces esto es gente rica, ¿no? Las élites del final del franquismo haciendo sus discursos y tal. Y entonces van sirviendo las truchas. En la cocina todos se emborrachan y empiezan también a... ¿Cómo se llama la película? Las truchas. Las truchas. Y, la veré. Y la van comiendo y están podridas, pero se las van comiendo igualmente porque es que no pueden dejar de comerlas porque están allí en el restaurante y tal, ¿no? Y justo lo que has dicho tú de las hormigas a mí me ha recordado también a otra película que es a Sucesos en la cuarta fase de Saul Bass, que es la película en la que las hormigas toman el control por fin, ¿no? Y es una peli muy bonita que solo salen hormigas. En realidad hay algún científico. Es verdad, que es la única de Saul Bass, además, ¿no? Sí, la única película que dirigió. Molaría hacer la versión con la historia tuya, la historia en Barcelona. De las luchas entre... Claro, entonces los comportamientos unas eran como más, dominaban a otras especies, otras eran más agresivas y se ve que había como una mega guerra que supongo que debe funcionar todavía así. Y luego yo me enganché también a un tío de YouTube, a un youtuber, hay varios, que tienen de estos hormigueros que venden y son vídeos como de cómo cuidar al hormiguero y cómo tener sus hormigas y tal. Y siempre había soñado con tener hormigas en casa, pero me parece que ya... ¿Pero qué es lo que te gusta de las hormigas? Yo sé lo que me disgusta a mí de las cucarachas, pero ¿qué es lo que te gusta a ti de las hormigas? Me gusta la idea de hormiguero. O sea, la idea de que, y sobre todo de orden social, esas cosas, ¿no? De que unas salen, las otras se dedican a una cosa diferente y tal. Y luego, que ellas no saben dónde están, ¿no? Hay hormigueros que están en mitad de un camino y piensan, no es el mejor sitio para hacer un hormiguero, pero ellas construyen igualmente. ¿Y dónde ha caído la reina? O sea, es que va así, ¿no? La reina vuela y cuando cae en un sitio, pues allí es el hormiguero, aunque esté en mitad de un paseo, en cualquier sitio, ¿no? Y me gustaba mucho la idea esta de azar. Y luego, sabiendo un poco más en las guerras entre hormigas, yo de niño siempre ponía una roja en un hormiguero de unas hormigas negras a ver si se la comían. Esas cosas de tortura. No lo sabía. Es que de tortura animal, sí. Antes los niños, eso lo dijo el tipo que se dedica a reintroducir ranas y sapos, dijo que antes los niños eran más crueles con los animales, pero que los distinguían. Y que ahora ningún niño sería cruel con ningún animal porque estamos educados. Pero lo son entre ellos, ¿no? Pero no saben distinguir un animal de otro. Simplemente los tienen idealizados porque es a partir de dibujos animados que están antropomorfizados y él, como ambientalista, tenía la duda si era mejor los niños siendo crueles con los animales, pero conociéndolos y tocándolos, o los niños que creen que los animales son como humanos y que hay que cuidarlos mucho. Comentaba en el prólogo a esta conversación que yo contigo tengo la sensación como de que nos hemos quedado sin poder disfrutar del Antonio Baños escritor. Yo lo he comentado con más gente. Me lo has dicho, sí. Y sí, a ti te lo dije la última vez que nos vimos. Me quedo con la sensación de que el camino que has seguido, que luego te puede llevar a otros lugares y entre ellos a recuperar esa actividad más puramente literaria, pero que nos ha dejado sin el Baños escritor que es uno de mis escritores favoritos y es uno de los pocos escritores. Porque no ha escrito nada. No, pero todas esas crónicas, toda esa mirada sobre Barcelona, toda esa mirada sobre el mundo cultural barcelonés, catalán, pero también español. No sé, ¿a qué se debe arrinconar la escritura? ¿Por qué? Primero que no me gusta escribir. El hecho físico, o sea, estar sentado tecleando, digamos, es una cosa que no me gusta. Entonces lo hago porque es lo más cercano, o sea, es de lo que tengo alguna competencia por la cual me pueden pagar. Pero es aquella gente que escribe en los cafés, que escribe todo el día. Casi grafomanía. Es grafomanía y tal. No, a mí el hecho físico, a mí hay otras cosas que me interesan más, ¿no? Pero el hecho físico de sentarme y saber que estaré muchas horas y delante del texto y esa relación con el texto y tal, no la tengo tanto. Entonces me cuesta un poco escribir. Luego que nunca he escrito nada
de ficción ni que se le parezca. Entonces los formatos son bastante aburridos. Como no hago ficción, tengo que hacer no ficción, que siempre es la negación de lo importante que es la ficción. Y entonces tú decías, sí, a mí lo que yo era más o menos bueno, me gustaba, que era la crónica. Es un género que ha desaparecido de una manera fulminante. ¿Por qué? Bueno, porque la crónica va asociada a una manera de leer. Primero va asociada a una serie de formatos periodísticos que han desaparecido. El papel, básicamente, ¿no? Y el libro de crónicas, igual que el libro de viajes, ¿no? Desde el momento en que todo el mundo ya ha viajado a todos lados, pues el hacer el libro de viajes cuesta mucho más, ¿no? Y la crónica, yo entiendo que también, no desapareció. Hubo unos años en que se volvió a poner un poco de moda, sobre todo de autores latinoamericanos, del Perú básicamente también, que, en fin, intentaron claro, son países que pasan muchas cosas allí, las cosas muy gordas, ¿no? Y entonces la crónica más banal, a mí me lo pasaba bien, pero no sé si ahora podría hacer libros de crónica. Aparte, yo estoy mayor ya para saber lo que pasa, digamos. Y entonces, pues ahora estoy empezando a escribir un libro sobre Barcelona, pero más de tesis que no un libro vivido. Y luego, aparte, me da un poco de vergüenza hablar sobre mí, digamos. Es que soy muy periodista en ese sentido. O sea, yo si por mí fuera... Yo cuando pusieron fotos en las columnas, en el periódico, recuerdo, y me protesté airadamente, porque dije, es que ahora sabrán quién soy. ¿Cuál es el ángulo del libro que estás preparando sobre Barcelona? No, bueno, había un título que era Barcelona no tiene solución, básicamente. Es que Barcelona siempre es un juego de oposiciones, ¿no? La burguesa, la proletaria, la violenta, la pacifista, la de la migración, la del centro. Y es una dialéctica que nunca tiene resolución, ¿no? Barcelona siempre está en tensión porque son muchas dialécticas físicas también, ¿no? Entre barrios, el mar, la montaña, si es capital de Cataluña o es una ciudad global, y todas estas tensiones no se resuelven nunca y forman parte de lo que es Barcelona. Pero el problema es que siempre muchos políticos o mucha gente que piensa en la ciudad quiere resolver Barcelona, ¿no? Quiere cerrarla, ¿no? Con los Juegos Olímpicos Barcelona será tal, y quieren clausurar una Barcelona sobre las que están siempre en disputa, ¿no? Y la idea es un poco el reivindicar eso. Es una Barcelona que nunca tiene una solución. Es una ciudad tensa por naturaleza, porque tiene muchas actividades y características y caracteres que son en tensión y son contradictorios en sí mismos, ¿no? Y que deberíamos dejar que... ¿Coincides con la gente que sostiene como que Barcelona está como en un estado como un poco deprimido en este momento? Esa idea como de, bueno, Barcelona está muerta, toda la actividad económica... Esa idea que llevamos oyendo barcelonés desde que nacimos, básicamente, ¿no? Sí, precisamente por eso, porque... quieres que sea una cosa, quieres que Barcelona sea optimista, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy del PSC, ¿no? Esa idea de... claro, una de las cosas que hizo Maragall, aparte de los Juegos Olímpicos y tal, fue plantar más de 10.000 palmeras. Quitaba otro tipo de árbol, porque consideraba que la palmera era un árbol optimista, ¿no? Le daba un ambiente tropical, solar. Y entonces Barcelona va a tener palmeras. La imagen será de las palmeras. Quiero decir, quieres como crear siempre una imagen que sea pues positiva, o la de los hubs, ¿no? Que ahora todos son hubs, Hub y Casal, que era un poco el dilema de Barcelona, ¿no? Dinámica, ¿no? Ahora tiene que ser dinámica. Y entonces clausurarla con una imagen siempre lleva a esta frustración, ¿no? O está triste o está despistada. Pero claro, no es una persona. Es una idea muy tonta de que una ciudad pasa a ser una marca. Y como es una marca, tiene que producir algo, ¿no? Es una fábrica en sí mismo. Y eso es un error. Una ciudad no es nada de eso. Nunca es una marca. Es un sitio donde vive gente. Y no tiene por qué dar resultado coherente, ¿no? La vida de toda la gente que vive en una ciudad no tiene por qué ser legible. En cambio, cuando tú consideras que Barcelona es una marca global o es una ciudad global o es lo que quieras, ¿no? La ciudad de los Erasmus borrachos, o es igual, sea el prototipo, estás anulando el resto de cosas. Entonces estás como forzando a que sea solo una cosa. Y claro, esto siempre es frustrante. Barcelona está triste, pues claro, pues igual también en las Olimpiadas también estaba triste, ¿sabes? O sea que entonces la cosa es la primera sorpresa, y que ahora me lleva también a lo siguiente que te quería comentar, que
Es que no echas en falta dedicarte a la escritura, te da exactamente igual. Yo cuando pienso en ti pienso en un escritor primero. Hostia, es una equivocación, supongo. Pero eso es lo divertido, que yo te considero mi amigo y no sé muchas cosas de ti. Yo, por ejemplo, toda la parte de la música la desconozco totalmente, pero totalmente. Casi mejor, ¿eh? Bueno, no lo sé, pero bueno, ahí vamos. Sí, también pero es otra cosa como que... Si no digo, por ejemplo, actividad física. Yo sí me veo haciendo algo, ya sé, soy malísimo, no sé tocar. Pero a mí me gustaba la música, digamos, el rock and roll, porque era una cosa mecánica, ¿no? Yo también yo fui cámara, bastantes años llegué a hacer oposiciones para ser cámara y todo, porque me gustaba la combinación de algo técnico, o sea, tienes que saber tocar unos botones, pero que tenía una finalidad artística, ¿no? O sea, habías que encuadrar, igual pasa lo mismo con la guitarra. Tienes que tener lo que te gustaba era el peso del instrumento. Me gustaba tener algo cargado. En mi familia todo el mundo hacía trabajo físico y entonces estar sentado tocando un teclado me parecía como que estaba traicionando alguna cosa física. Y me gustaba que hubiera una técnica, digamos, ¿no? Que tienes que saber afinar una guitarra, tienes que saber ¿no? hacer blancos en la cámara. Y ese tipo de que cualquier experiencia artística necesita previamente un aprendizaje técnico me gustaba mucho. Y la escritura no lo tiene. Te sientas y pones las letras correctas y ya está, ¿no? Y entonces, como actividad física, como sentarme ahí, voy a sentarme a escribir, me falta como, no sé, tocar botones. De hecho, mi despacho está lleno como de botones y desconecto. Me gustaría ser los paneles. Casi como si fueras como una especie de Capitán Kirk de Star Trek. Sí, me gusta que mucho. vas a algún sitio, ¿no? Las películas de submarinos y de cosas, y entonces aprieto. Y si pudiera tener cuadros con muchas cosas que hagan clac, nada, entonces esas películas lo hacen, pero no... No hay nada conectado. Claro, no hay nada. Yo he recogido de la calle varias cosas que tienen como boometers que se mueven y hasta tengo un Minitel francés que no sirve para nada, pero se conecta, ¿no? Entonces me gustaría estar como con muchas pantallas y saber, ¿no? El motor de flujo, sí, dale, clic, clac, clac. Y luego ponerme a escribir. Eso sí que tendría gracia. Lo que hago es los altavoces los apago, los enciendo para que parezca que estoy como poniendo en marcha. Entonces no te preocupa lo más mínimo abandonar la música o pasar de la escritura también o no, ni siquiera considerarla. No, yo he entendido, al final lo he entendido que escribir es lo único que me puede dar de comer un poco y que sí, es una manera de expresarme que más o menos me ha ido resultando bien. Y sí que es cierto, y ahora que me lo preguntas insistentemente, me obligas a pensarlo, cosa que no lo había hecho. Pero es que es un poco la idea de esto. Ya, pero es que me da vergüenza. O sea, sabes que ahora y tú eres todo lo contrario en este sentido y te admiro por eso también. Lo de la autoficción, ¿no? De que tú seas el territorio donde la narrativa está, ¿no? Sí, lo que pasa es que no estoy seguro, bueno, te hago solo un inciso ahí. Había una entrevista buenísima el otro día con Vivian Gornick se llama, ¿no? Gornick. Que decía que ponía un poco en cuestión el tema de la autoficción, en el sentido de, yo creo que en la autoficción hay varias maneras de emplearla y una es usarte a ti mismo para hablar de otras cosas. Sí, es decir, yo creo que hago eso, es decir, yo en sí creo que no es tan importante. Es decir, uso lo único que tengo porque no me ha sucedido nada relevante más allá de lo que vivo cada día para hablar de 1000 temas, ¿no? Pero no creo que sea esa cosa como de mera descripción. No, incluso a veces como una autopsia, a veces un poco inquietante, ¿no? Pero yo te decía, yo en eso sí no soy nada escritor, soy muy periodista y yo recuerdo cuando escribía unas crónicas, cada semana iba a hacer una cosa que se llama La Croqueta, era una sección en Cultura en el periódico de Cataluña y que yo iba a saraos literarios. O sea, a mí el libro no me importaba, no hablaba del escritor, solo hablaba de la fiesta en sí, ¿no? Del sarao. Estuve 7 años haciéndolo, ¿no? Pero los primeros 3 o 4 nadie sabía mi cara. Porque no era importante, pues estaba firmado Antonio Baños, pero no había fotografía, por eso me informé. Y entonces me ponía al lado del escritor y estaba comiendo croquetas, ¿no? Me ponía al lado. Bueno, y podías verlo todo, ¿no? Lo veía, claro. Escuchaba todo y yo, entonces, claro, hay unas crónicas que luego decían, ¿quién es este? Se llegó a decir que yo no existía y que había como una especie de pool de periodistas que habían. Y esta especie de ser el zorro, ¿no? Un poco del tipo la Pimpinela Escarlata, ¿no? Que estaba por ahí paseando, me gustaba mucho. Entonces, ahora se ha girado la tortilla de tal manera que la gente con los coches me pica, por lo que sea, por cualquier motivo. E incluso ya me llaman Bolaños y me recuerdan haber visto esta semana en sitios en los que no he trabajado nunca. O sea, empiezo a hacer otra especie de Pimpinela Escarlata raro, ¿no? Porque ya soy como
muchas personas que no soy. Pero yo no puedo ir a un acto de estos y pasar desapercibido. Y entonces, claro, a mí lo que me gustaba mucho era escribir desde el más absoluto anonimato. Y incluso ya pensaba ponerme no tengo ni una cuenta B de Twitter. Ni nada, es interesante que lo digas, porque algunas de las... me lleva un poco... Yo había titulado este capítulo, siempre pongo un título, después de escribir como notas de cosas que me gustaría decirte, le pongo un título. Y había puesto, aunque suene muy cursi, me lo tienes que perdonar, luego lo cambiaremos. De hecho, ya hemos dicho un par de cosas que me han gustado más. Pero un poco el enigma Baños, el enigma Antonio Baños, en el sentido de una persona a la que yo considero, y lo considero porque lo es, extraordinariamente brillante, pero muy escurridiza. Y en cierto modo me estás dando la razón. Sí. Y me lleva a otras personas que he conocido a lo largo de mi vida con inteligencias similares, a los que también les gustaba mucho esta especie como de ser escurridizos, de firmar, de publicar algo sin firmar. Sí. Pienso en una persona inteligentísima que conocía que se llamaba Francisco, que era el dueño de Newton. No sé si lo llegaste a conocer alguna vez. No. Era una de las personas más cultas que yo he conocido. Era un lector súper ávido de ciencia ficción y después de Newton abrió la librería Freaks con 2 socios más allí en Paseo San Juan. Sí. Y era un tío que publicó una de las cosas más brillantes que yo he visto nunca. Era un fanzine que se llamaba Alan Smithy, precisamente. Y claro, donde todo venía había este juego de... Sí, sí. De ser el que aparte no está ni de acuerdo con la obra final, ¿no? Que eso me gusta mucho. Y hay unos patrones de pensamiento que creo que te corresponden también. Sí, puede ser. Yo, la verdad es que siempre he tenido... Lo que pasa es que a veces se confunde periodismo con literatura o con cualquier tipo de escritura, pero es una coincidencia, digamos, mecánica en ese sentido. Y yo siempre me gustaba verme a mí mismo como el que mira, ¿no? Y si hubiera sido posible, hay la versión previa del libro desde Sherwood, el de Soy una cámara, que después hizo Cabaret, el musical, que es eso, la idea de que un británico va a Berlín de entreguerras y dice yo soy una cámara, es decir, yo solamente miro y no participo ni muevo las cosas que están pasando. A mí esa fantasía siempre me había gustado. Entonces dentro del enigma o sea, realmente yo que te considero mi amigo, como decía antes, y a la vez no te conozco de nada. Igual por eso. Por eso somos amigos. Claro. ¿Qué vino primero? Es decir, ¿qué era lo que te interesaba primero? ¿La música o estudias periodismo? ¿Vas saltando de una cosa a otra? Sí. Como un determinado también tipo de inteligencias que uno puede haber conocido. Gente que simula muchas cosas sin acabar de comprometerse con ninguna. Eso yo creo que es una definición bastante ajustada. De hecho, toda esta especie de escabullirme va combinado con un egotismo tremendo. Es decir, me encanta ser reconocido y que me hagan la pelota, me gusta mucho. Es decir, no es una humildad como huraña en ningún caso, pero ahí se combina un poco eso. No sé, los intereses han sido muy variados. Yo te he dicho que empecé como todo el mundo audiovisual para intentar hacer audiovisual, luego pues no sé, no salió bien por allí. He hecho periodismo prácticamente de todo. Un poco me he dejado llevar, la verdad. Y lo de la música sí, porque era lo que te decía, siempre desde adolescente. De hecho, me compré la guitarra sin saber. Compré una guitarra en una tienda, en la Plaza de Lesseps, una guitarra eléctrica, y me la dieron en una caja de cartón. Y cuando abrí, hostia, dije, me han engañado, ¿no? Y volví a la tienda porque no llevaba enchufe. Las guitarras eléctricas no se enchufan a un enchufe. Fíjate el desconocimiento de lo que... Yo tampoco lo sabía. ¿Y cómo se hacen eléctricas? Se enchufan a un amplificador, vale. Que eso sí que va enchufado, ¿no? Pero necesitas un amplificador, cosa que yo no tenía presupuesto. O sea, que la guitarra eléctrica la enchufabas como una nevera y sonaba. O sea, que no he tenido ninguna... Son cosas que han sido mucho de voluntarismo, ¿no? Pues voy a tocar porque me gustaba la idea esa, ¿no? De un guitarrista con el peso que tú decías, ¿no? Llevar algo de peso encima. Y así lo he ido probando un poco todo también, ¿eh? La verdad es que sí que voy saltando. Me he dejado llevar, y creo que todavía ahora me he dejado llevar un poco por las oportunidades generalmente catastróficas que me ha ofrecido la vida, ¿no? No he tenido una vocación así firme, ni una voluntad y tampoco sé. Sí que me gustaría morirme con algo más de obra, digamos, más publicado, hacer algunas cosas que me quedan. Pero no te sabría decir en qué, ¿no? No tienes más o menos vislumbrado, aunque no sea del todo, qué tipo de libros serían. No, a mí me hubiera gustado ser un excéntrico. ¿Sabes? Estos personajes también, ¿no? Victorianos, británicos, ¿no? Que
que tienen una obra rarísima, luego se van a vivir a Mesopotamia. Pero algo de eso tienes. Algo de eso pero de hacendado, ¿sabes? Soy un excéntrico de... Pero ¿no crees que eso lo trae como el país? Es decir, que sí. la cosa no da como para más. No da para más, sí. Yo sí he tenido la mala suerte de nacer en un sitio confortable, digamos, pero no tremendamente culto ni tremendamente viajero. Sí que hay barceloneses de nuestra época, de contemporáneos, que sí que han hecho... pero no han hecho esa vida de excéntrico. Creo que también Barcelona no es una ciudad muy para excéntricos. Igual no hay ninguna, te la tienes que... Pero supongo que si uno es berlinés o si es eso, ¿no? de Londres y tal, pues puede hacerlo. Pero sí, me gustaría ser un personaje más como esquinado, ¿no? Cosa que, no sé, tú ahora eres mainstream, pero ahora por revolverte la pelota, digamos, ¿no? Pero el tema Carlo Padial como figura elusiva también lo eras, ¿no? Porque nadie sabía exactamente cuál era la jugada siguiente tuya, ¿no? O sea, ¿a qué está jugando? Vale, no se está preparando, tienes una gramática de alguna cosa, estás como soltando cartas, pero ¿cuál es el triunfo final, ¿no? Y al final, esa idea de no saber bien cómo clasificarte me gusta. Igual por eso hago esos bandazos de irme de una cosa del... No, pero es un tema que me interesa y estamos hablando sin ningún tipo de filtros, de verdad. Yo tengo esa idea como de que con ciertas inteligencias a veces da la sensación de que no se sabe muy bien qué hacer, y especialmente en España. Y lo digo como lo pienso, es decir, ¿qué hacemos con esta persona? Es decir, que es un poco... Y aparte hay una gran afición por los insectos, por la taxonomía. Es decir, tú eres una cosa y solo puedes ser una cosa, ¿no? Yo ahora soy político independentista y puedo hablar de cualquier otra cosa que no tiene ningún interés, porque ahora mi taxonomía ahora es esta, espero cambiarla de otra manera. Entonces también te obliga como a disfrazarte, ¿no? No reinventarte, que es una cosa horrorosa, claro, que tiene que ver con el trabajo, pero tienes como que ir disfrazando de cosas, cosa que también me gusta a mí, la técnica del disfraz. Y ahora me gustaría aparecer, ¿no? Como que es experto en hormigas, ¿sabes? Pero es el enésimo cambio, porque también recuerdo que fuiste la primera persona que anticipó que la economía iba a dominar la conversación, que es una cosa que ya te he dicho muchas veces. Me acuerdo un día que nos encontramos, no sé cómo, y me dijiste, no, ahora estoy metido en cosas de economía. Sí. Y efectivamente un año más tarde... Bueno, hicimos un book trailer cuando se hacían un par. Tengo intereses bastante también curiosos, pero he tenido que esperar hasta la crisis del 2008 para que a alguien le interesara. ¿Pero ya te interesaba de antes? Sí. Yo empecé a leer cosas de economía desde, 15, 16 años. Soy hijo único, también explica mucho las cosas. Yo también. Dispones una cantidad de tiempo y aparte sin supervisión parental, ¿no? Que nadie te daba igual lo que leyeras. Entonces empezaron a... Decir hijo único es un poco como la muletilla que emplean los judíos también, como que soy judío, que da pie como a generar una broma sin tener que añadir nada más. Exacto. Sí. ¿No? Y aparte o soy argentino. Hay gente que incluso hace esa broma recurrente sin acompañarla de nada que sea gracioso, ¿no? Como, bueno, ya saben, soy argentino. Es como, bueno, no hay broma ahí tampoco. Es decir, estás todo el rato... Porque como saben los argentinos. Y entonces, como, bueno, pero da igual. O sea, uno tiene la muletilla constante de recordar que es hijo único. Pero es cierto que tienes mucho más tiempo. Y... Me vuelves a recordar la hormiga argentina luchando contra la hormiga turca. Sí. Y yo soy de los que no hace, pero digo, soy hijo único como para disculpar, o sea, para hacerme disculpar, ¿no? De mis errores y mi pereza, básicamente. Pero no, venía que sí, me interesaba la economía, pero claro, tuvo que haber una crisis mundial para que alguien me encargara de hacer un libro. ¿Y qué es lo que te interesaba? Un poco lo mismo que con la guitarra eléctrica, ¿eh? Es decir, es un pensamiento que tiene de filosófico, tiene de humano, pero necesitas algunos términos técnicos, ¿no? Pues inflación, deflación, la curva de Phillips, los costes marginales, la teoría no sé qué, neoclásica. Y entonces, bueno, aprender como una serie de términos técnicos me gusta mucho. O sea, sí, debería haber sido de ciencia, supongo. ¿Y te ha llevado a entender el dinero? No, el dinero es otra cosa. El dinero sí que es jodido. O sea, la economía es relativamente fácil de entender, pero el dinero es una cosa... Mira, hay un tocho así, que no me lo he acabado todavía, que es la filosofía del dinero de Simmel. Es que es un elemento mágico el dinero, no se puede explicar desde la racionalidad. Y tiene aparte una serie de connotaciones culturales y simbólicas tales que yo separaría el dinero de la economía. Digamos. Dinero es una cosa que... Sí, la economía funciona con dinero, pero también funciona con personas
y nadie junta la biología con la economía, digamos, ¿no? Claro. Y el dinero tiene En el dinero no te has metido. Sí, me interesa. Es el tema que más me interesa. Igual porque no tengo, porque me lo gasto rápidamente. Claro. Pero como en una ciencia tan racional como la economía, en la que hay banqueros y gente como súper técnica, que aparte funciona con algoritmos, todos los mercados financieros funcionan con una tecnología última, ¿no? Lo que se llama la high frequency trade, que son acciones, compra y ventas bursátiles que van por nanosegundos. O sea, la diferencia entre ganar y perder es que tú estés muy cerca del servidor para ganar. O sea, que todo es tan tecnológico. Al final el dinero es... Primero que ya no existe, que son como cuentas y tal. Y luego que tiene un poder simbólico y metafórico que es como que la aleja de tanta seriedad, ¿no? Y de tanta rigor. Y sí, la gente sigue matando y muriendo por dinero, digamos. No por bienestar ni nada, sino por la idea misma del dinero. Y siendo incomprensible el dinero, sobre la economía, ¿qué nos podrías decir? ¿Vamos a acabar todos siendo repartidores de globo, como parece? Sí. O sea, que ahora ya nadie te pregunta por economía, así que es un buen momento para... Claro. Ahora nadie me pregunta. Pero yo mira, hablábamos antes de Diana, una editora, y me preguntaban hacia dónde pueden ir los podcasts o qué me recomiendas. Y yo dije, no, ves contratando economistas cachondos, que también sería un título bastante patético para un podcast, ¿no? Economías, porque vamos hacia, no sé si una crisis, pero vamos hacia terrenos bastante... Es muy curioso porque a partir del 2008 los economistas teóricos, o bastantes expertos, yo recuerdo que lo había dicho el secretario de Estado de Economía, Larry Summers, había dicho que a partir del 2008, y esto es Star Trek también, dice, entramos en territorio desconocido para los propios economistas. Y todo lo que ha pasado desde entonces, desde Globo hasta las startups, hasta las rondas de financiación de startups, hasta... no saber de qué vivimos exactamente, ¿no? Sabes que la gente trabaja en cosas, pero no sabes exactamente. Ya, el podcast mismo, ¿no? No, esa es mi sensación. El podcast no sabemos si esto es lo definitivo. Bueno, hasta igual de aquí 2 años, esto ya no, y otra cosa sí. Y esta idea como de que estamos esperando el autobús, ¿sabes? Un nocturno que te dicen que ya no te ponen ni las horas. Y esa idea de que hemos entrado en un territorio desconocido en el cual ninguna de las teorías clásicas ni ninguno de los gurús sabe muy bien y que llevamos como 10 años diciendo cosas pero por no callar, ¿no? Y me gusta porque al final va a resultar que la economía será lo más esotérica de todas las disciplinas. ¿Tienes algún tipo de intuición? O sea, estos predicciones catastróficas... No, bueno, no, porque luego todo esto queda grabado y tal, ¿no? Pero yo soy de los que ahora se llaman hay 2 equipos en economía ahora, que es el equipo transitorio. Como las ratas de Nueva York. Como las ratas de Nueva York. El equipo transitorio y el equipo permanente. Y es al entorno de la inflación. Entonces, muchos dicen que no, que esto es una cosa transitoria porque la gente se ha puesto el mundo en marcha después de la pandemia. Bueno, eso después de la pandemia habría que decirlo porque estamos todavía en ella, ¿no? Y que, bueno, la inflación es un tema... había desaparecido de la economía y ha vuelto, es como un elefante que ha vuelto y esto pasa. Y luego el equipo permanente que dice, no, esto vuelve otra vez como los 70, hay aquí un serio peligro y hay que tomar medidas muy graves y tal. Y entonces la idea de que ha aparecido un monstruo que había desaparecido igual que cuando se fue la heroína, se fue, yo qué sé, ¿no? El VHS y el cine kinky, marchó también la inflación, ¿no? Fue como una especie de milagro económico que se explica por varios motivos. Ya de repente ese cadáver, ¿no? Ese fantasma ha vuelto, ¡pum! Y entonces hay como una especie de silencio incómodo en plan de, bueno, se va a ir, ¿no? No, se ha venido un momento, se va a ir, se queda, ¿qué hacemos con él, no? Y hay como una mirada de reojo. Y a mí me interesa lo que te decía, que ahora la economía ya casi es una disciplina... Esotérica. Nadie sabe exactamente qué hacer con nada, ¿no? Pero los tipos van en serio. ¿Y qué piensas tú cuando ves...? Porque yo cuando veo la ciudad llena de repartidores y veo que todo el mundo es repartidor... De algo. Todo el mundo está repartiendo algo a alguien, ¿no? A otros repartidores, evidentemente. Sí, es decir, o a gamers. Es decir, me generó una sensación como de desconcierto, como de una especie como de distopía realista. O sea, como que finalmente ese cambio ha llegado, pero ha llegado de una manera es muy, muy cutre todo y muy feo. Es el efecto Blade Runner, ¿no? Para los que fuimos de estreno a verla en el 82. Pero Blade Runner era muy bonito todo. Claro, es que era duro pero bonito. Pasaba en el año 2019, entonces tú entendías que hubiera lluvia ácida y tal, pero los coches volaban, ¿no? Y ahora vamos en patinete, que es una cosa totalmente... O sea, lo contrario de un coche volador es un patinete. Y claro, todo el mundo va en patinete, nadie se le ocurre. Pero es hacia dónde vamos, todos repartidores, todos gamers...
haciendo. Repartidores llevándole el pedido a otros repartidores o a gente que está frente al ordenador gestionando otros pedidos. Hay dos ideas que me gustaría escribir del tema. Una es la idea de abundancia, porque la historia del mundo siempre ha sido la historia de la escasez. Y de hecho la economía es la gestión de la escasez. Y ahora en algunas partes del mundo vivimos de abundancia de todo tipo, abundancia de mensajes, abundancia de ropa, de cosas, ¿no? Y nadie ha pensado qué se hace con la abundancia. Todo el mundo entendía que la competencia era la lucha por los recursos escasos, todo el mundo entendía que el dinero era limitado, todo el mundo entendía que habían pocas cosas de cada cosa y por lo tanto cómo repartirlo era el centro. Pero ¿y qué pasa cuando hay de todo, digamos, sin final, ¿no? ¿Y qué gestión haces de eso? Y la abundancia, juntamente con el confort, ¿no? O la comodidad, que es un factor que es central, porque no se entiende globo sin mantita y Netflix, digamos, ¿no? O sea, antes podías bajar, o sea, podías pedir un día al chino, ¿no? Pero la idea esta de que debes tener a alguien que te sirva a ti, ¿no? Porque al final da igual lo que pidas al globo, lo que te Impustex te lo traigan, digamos, ¿no? Porque tú eres un pringao, pero necesitas que alguien sea un poco más pringao que tú. Incluso el repartidor de globos seguro que, de seguro no, ceden también su carnet a otra persona que está peor que ellos. Pero no tiene límite, ¿tú crees eso? ¿O hay esta especie como de porno apocalipsis? Bueno, porque yo veo mucha gente como muy regodeándose en el fin del mundo que Yo mismo. Sí. Porque, hombre, puestos a vivir en una sola vida, que será del fin del mundo. Ya. No vas a vivir un... hay esa vanidad, ¿no? De querer ser el que lo presencia, sí. ¿no? Antonio Baños, 1840, 1870. Ya. ¿Y qué pasó allí? Nada. Bueno, sí. Entonces, no, lo de la comodidad, la idea de cómo el confort es el centro de la moral, ¿no? Entonces tú ya sabes que el pobre tipo está bajo la lluvia y que hace frío y que puede patinar con la bicicleta. Pero es más importante la sensación de comodidad, de no me he movido del sofá, que todos los derechos humanos, que la Declaración de Derechos Humanos de 1792, que el sentido común, que cualquier otra cosa. Se ha impuesto de alguna manera que la comodidad es un objetivo irrenunciable a todo, ¿no? Los mismos zapatos electrónicos, que es el dedo, eso dicen intuitivos, ¿no? Esto es intuitivo, o sea, es fácil, es cómodo. Y eso es un factor nuevo, porque nunca la humanidad había vivido en comodidad, vivía en escasez y en dificultades, ¿no? Hasta, bueno, nuestros padres, ¿no? Hasta aquí en España, hasta el final de la posguerra, hasta los años 60. ¿Y hacia dónde lleva? Lleva hacia cierta crueldad, y hace una crueldad, es decir, microcrueldad, por decirlo de alguna manera, de baja intensidad, pero muy jodida. Que es que sí, te entiendo, pero es que me da igual, ¿no? Yo llamaré a Globo. O yo sí entiendo que ya sé que se quedan mis datos, ya sé que todo esto, pero hostia, ¿no? Voy a subirlo a Instagram porque... En cualquier caso de la vida, yo creo que nos lleva a una especie como de derrota, de cierto nervio interior, ¿no? Decir, no, hostia, vamos a intentar hacer las cosas bien, aunque sean más complicadas. No querría caer en la idea del sacrificio, me parece como muy... ¿no? La idea No, pero tiene sentido y me recuerda, hace unos días alguien me contaba una historia totalmente delirante. Me explicaba que se había metido en el tema del criptogaming. Sí. Que es esto de jugar con el móvil y ganar como criptomonedas. Y que conocía, había descubierto un mundo, le había fascinado, le habían dado una beca incluso para que siguiera jugando y como no tenía tiempo, porque obviamente ese no era su trabajo era otro, había subcontratado las horas de criptogaming a dos filipinos, tiene una granja, a los que no conocía. Tiene una granja de jugadores. De solo dos personas, bueno. Porque es un particular, es una persona que se había metido por ahí. Y entonces reproducía las tácticas de Apple o de cualquier multinacional a la hora de externalizar, ¿no? la mano de obra, pero siendo un tipo en un piso en Sabadell, a través del criptogaming. Inquietante lo de Sabadell. Sí, es un poco lo mismo que estás diciendo tú. Sí, ¿es hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia esta especie de delirio esto absoluto? Empezó, en los años 80, que en el año 86, no sé, creo que un día de octubre del 86, aparece un coito del diablo, ¿no? Que es el mercado bursátil se conecta por primera vez a redes electrónicas, ¿no? Y a partir de ahí empieza un concepto que es el capitalismo popular, que es que cualquiera puede ser empresario rico desde tu casa, porque puedes invertir con los móviles, ¿no? Desde tu casa puedes invertir. Entonces, el gaming, hablamos del dinero, ¿no? El gaming está creando nuevas formas de dinero, los tokens, todo el dinero que necesitas para comprar el arma con el cual matar al troll, todo esto, son sistemas monetarios paralelos y son sistemas monetarios estrictos. Es decir, hay una cantidad de monedas. No, en Europa existe el euro. Bueno, el euro y la moneda de
del Grand Theft Auto y ¿sabes? Hay muchas monedas en circulación, ¿no? Y funcionan con la misma lógica de la moneda simbólica y tal, pero funcionan así. Y lo que tú decías es que al final la idea del capitalismo popular tipo 3.0, 5.0, no sé cuál es el del confort, ¿no? Invierta todos estos webinars, no sé si los veis, los anuncios que hay antes de cualquier YouTube. Sí, que está todo infestado de anuncios de este tipo. Que aparte no hay ninguna relación. Yo creo que el algoritmo, o sea, yo voy a ver un YouTube sobre la historia de Constantinopla, ¿no? Y me sale un tipo anunciando su webinar para hacer marketing online. Digo, ¿no podréis ajustármelo un poco? O sea, viaje a Turquía, vale, lo vería, ¿no? Pero pues todos estos tipos lo que venden es que es fácil, ¿no? Todo es fácil, es confortable. Siempre habrán filipinos, ¿no? En Filipinas, digamos, o en cualquier lado, que trabajarán para esto. Cuando Bitcoin, lo de la minería de Bitcoin, empezaron a dedicar gente que se dedicaba, bueno, tenían paredes y habitaciones llenas de ordenadores desencriptando problemas para generar Bitcoins. Y sí, vamos a un mundo de gente que gana dinero y no sabemos exactamente de qué y por qué. ¿Y por qué se pagan tanto? Las startups, por ejemplo, siempre hacen rondas de financiación y valen miles de millones, pero ese dinero no aparece tampoco. Simplemente dices que el podcast de Carlo Padial vale ahora mismo 100 millones de euros y tal. Entonces pero no los tienes, simplemente tú cotizas como. Entonces todo ya hay como una especie de capas de ficción que tiene que ver también con la digitalización, ¿no? Con la ilusión de todo lo físico. Y vamos hacia eso, hacia todo ficción, todos en esta especie como de metaverso como el que anuncia Zuckerberg. Sí. O sea, ese es el camino. El problema es que esto es como todas las películas. Cuando tú veías una película de los años 60 ambientada en los años 80, los 80 no eran así, ¿no? O como decíamos, Blade Runner. Sí. Entonces, tiende... O todas las pelis de ciencia ficción de Charlton Heston. Exacto, Soy leyenda. Sí, que básicamente lo que retratan es... el torso desnudo de Charlton Heston. Charlton Heston, exacto, iba a decir lo mismo. Pues vamos hacia allí, pero tropezaremos antes. Habrá alguien llevará los pasteles, ¿no? Y alguien tropezará y, como el mejor slapstick, caerá sobre todos nosotros pues una tarta de 7 pisos, ¿no? Porque no es sostenible. Aparte, la tendencia de la humanidad a la inestabilidad es perentoria, es decir, cualquier cosa. Yo recuerdo siempre la noticia de la abuela esa armenia, georgiana, una abuela que robaba cobre, ¿no? Entonces, la mujer pobre robó la única línea de cobre que era todo Internet de Georgia, digamos, ¿no? Entonces, a veces una sola abuela, llevándose un aro de cobre tal, dejó sin el siglo XXI a todo un país europeo, ¿no? Y lo volvió a las cavernas del teléfono, por decir algo, ¿no? Entonces, siempre habrá alguna abuela en alguna Georgia de este planeta que en fin... Que introduzca un quiebro robará el cobre o pasará... Ahora hay una crisis, perdón, por la chapa, pero en fin... Una crisis, una crisis de... Sí, de eso van los podcasts de chapas, exacto. Pues mira, de chapitas, ¿no? Lo de los chips, ¿no? Que hay una crisis, se ha hablado muchísimo de la crisis de los microchips y tal. Y al final todo es porque en Taiwán dejó de llover. Porque la industria de microchips necesita mucha agua, entonces en Taiwán no llovió, es un país tropical o subtropical. No llovió, entonces estamos sin iPhones porque no llovió durante 6 meses en el otro lado del mundo. Es decir, Zuckerberg es la encarnación del idiota contemporáneo, ¿no? Esta especie de timorato vanidoso que por una serie de azar es el hombre más rico del mundo pero no tiene ningún valor en sí mismo. Es un hombre asustado cada vez que va al Senado a decir algo, va cagado, ¿no? Que odia los pezones. Es la figura de la estupidez concentrada, ¿no? Se llama Zucker, sí, ya está, su nombre está. Claro, en su nombre está, ¿no? Idiotas. Sí. Nomen, que dicen los romanos. Pero yo escuchándote a ti, Antonio, tengo que insistir en las cosas porque yo tengo la sensación de estar frente a alguien que es para mí alguien muy lúcido y como un cronista a la altura de los cronistas que a mí me ha gustado leer, que pueden ser, no sé, Julio Camba ¿qué te parece Camba? Camba me encanta. De hecho, recuerdo de estudiar, si alguna vez quise ser periodista es porque leía las crónicas de Camba. A mí me gusta mucho eso. Álvaro Cunqueiro también, que es un gallego que escribía sobre brujas. Sí. ¿Cuáles son los escritores que te han marcado para definir esa mirada de escritores, escritoras? Camba muchísimo. ¿Y Pla? Pla también, me gusta mucho. Sobre todo el Pla periodista. Sí.
Los artículos, Samar, especialmente los más humorísticos, toda son la geniales. prensa española y catalana también de los años 20-30 es como un prodigio, pero también Jardiel, toda esa... Luego en cine Edgar Neville me encanta, y todo esa, lo que se llamaba la tercera España, ¿no? Que no eran ni franquistas ni republicanos, sino que eran como liberales británicos, gente que, ¿no?, vivía bien y que querían, y que se quedaron en medio de la nada y en un mundo sórdido y tal. Y esas figuras como perdedoras me han gustado mucho porque aparte tienen ese humor que también es irreproducible. Cuando yo te decía que a mí me gustaría ser un excéntrico, bueno, Camba vivía en el Palace. Pero un libro como los de Camba, sobre casi todo, sobre casi nada, de esto, aquello y lo de más allá, no lo ves viable hoy. O sea, cada cierto tiempo... Sí, porque existe la autoedición, digamos. No, ¿Qué es lo que lo hace inviable? Inviable. Yo creo que un poco lo de las cucarachas, no, la cultura cancelación, pero no en el sentido estricto, ¿no? No seré de aquellos que dicen, ya no se puede hacer chistes de nada, porque igual nunca se pudo hacer chistes con libertad, no sé. Me parece tampoco un debate que no me interesa. Pero sí que es cierto que hay... Y yo hay una cosa que con una amiga Yusia Ramis le llamamos el literalismo. Es todo texto, también porque todo está en pantallas y no se oyen. El literalismo, todo el mundo se lo toma por lo literal, todo es literal. Me has llamado cabrón, sí, pero cabrón. No, ahora cada palabra, aparte como no hay olvido, cada palabra queda registrada en su forma gráfica, no en su forma metafórica. Por lo tanto, tenemos una cultura en la que todo es literal y todo se toma como literal, y por eso hay tanta tensión y tanta agresión y tanta vigilancia sobre las palabras. Las palabras se han vuelto súper importantes, ¿no? De hecho, todos los constructos sobre qué es odio, qué no es odio, que son términos delictivos y jurídicos, ¿no? Va sobre la importancia de la palabra en el sentido literal. Y todo este mundo, que podíamos llamar un poco decadente, pero decadente en el sentido de bon vivant también, era todo metafórico. Era todo su universo, el universo de Camba es realista, también es autoficción, pero habla mucho de él, o Jardiel, ¿no? Es el absurdo, amable, entonces el sentido un poco más ligero. Esto que también pensaba, ¿no? Que nos hemos confundido mucho y estamos atacando de una manera tremenda a la frivolidad. Lo frívolo está muy mal visto, ahora todo es muy trascendente, todo el mundo tiene grandes causas, ¿no?, por las que lucha, y mira, vamos todos de negro aquí vestidos, ¿no? y todo el mundo, o sea, cada cosa es tremendamente importante, cada palabra de tu timeline, eso es tremendo. Bueno, porque hay que significarse todo el y rato, porque no tiene... Los timelines están... Y porque no se evapora nada, todo queda allí a fuego, ¿no? Y todo el mundo va muy preocupado por las grandes causas del mundo, me parece bien. ¿Pero no crees que es una manera de levantar la mano y decir que estás aquí? Sí, es decir, seguramente. Y que si solo dependieras de la obra literaria o de la película que tienes en circulación, no bastaría, y que incluso tienes que incluir ese mismo gesto dentro de la propia obra, para de una manera muy clara estar todos alineados. Pero es lo que te decía, por eso las obras literarias también, pero sí, son muy literales. Son literalistas, no, totalmente, ¿no? Hay, sí. Y entonces creo que hemos confundido la frivolidad con la banalidad. Y la banalidad sí que es ridícula, ¿no? Lo banal debe ser desterrado de la vida intelectual y artística. Pero la frivolidad es una construcción de la inteligencia. O sea, ser frívolo demanda muchas horas y mucha inteligencia, ¿no? Y Jardiel, Camba, por ejemplo, escribía como un frívolo, dejando mensajes que no lo eran, pero la construcción de la frivolidad, de esa elegancia europea de entreguerras, por decirlo, ¿no?, en un marco histórico. Eso ahora está súper mal visto, porque ser frívolo, digamos, ¿no?, ser ligeramente decadente y alegre y un poco tarambana, es lo peor para un personaje público. Digamos, tú tienes que ser un tipo absolutamente literalista, ¿no? Y entonces, por eso te decía que igual voces como las que nos gustan, o vas a tu camino, que es, digamos, te cimentas unas bases propias y creas, ¿no?, el mundo padial, por decirlo de alguna manera, y entonces tú allí ya estás blindado, entonces puedes expresarte. Bueno, yo es lo que he intentado. Sí, por eso claro, te digo, sí. ¿no? Pero primero has construido tu fuerte, y entonces una vez dentro ya nadie se atreve a decirte, porque ya eres padial, ¿no? Pero yo que trabaja para... Bueno, siempre hay la sombra esa, ¿no? Como siempre te mira un poco de medio lado, ¿no? Como sospecha, sí. No se acaba de significar, ¿no? No acaba de... Y eso también te... ¿Pero qué opinas, claro, de la caída de Kabul? Sí. No, pero hablemos en serio. Pero hablamos en serio, sí. ¿no? Pero tú ¿qué has hecho tú por...? ¿no? Sí, eso siempre está, ¿no? Como lleva varias pelis, lleva varios libros, todavía no sabemos muy bien
Y por eso te decía que igual cierta frivolidad o superficialidad, que a mí me gusta mucho ser superficial, ¿no? De hecho, forma parte de la buena educación, ¿no? No meterse en líos, ¿no? En según qué momento ser superficial, elegante, irónico. La ironía es de las primeras víctimas, claro, porque si eres literal no puedes ser irónico. Por lo tanto, todo tiene que ser explícito. ¿Tú a qué juegas, Padial? ¿Tú a qué juegas, no? O sea, eso de qué hablas, ¿no? Pero de derechas, de izquierdas, desde los míos o de los otros. No, eso es cada día, claro. Eso es cada día. Entonces, claro, tú me preguntas a mí si yo querría ir con corbatas bonitas y estar en un café tomando, ¿no? un Dry Martini a media tarde, hablando, intentando ser ingenioso, ¿no? El wit de los británicos, ¿no? Donde el premio es el ingenio, claro, aquí te degüellan, ¿no? Y más. Pero si te lo hubiera permitido un determinado diario, como se lo permitía Canva, ABC era, ¿no? ABC, el vivir en un hotel, escribir su pieza, claro, ¿tú hubieras seguido ese camino? El escritor, sí, claro, me hubiera encantado ser escritor mejor pagado de su tiempo. Pero yo, por ejemplo, te decía antes, ¿no? Yo ahora estoy significado como un político, ¿no? Aunque, en fin. Entonces yo tengo que tener opiniones trascendentes y serias. Yo no puedo hacer bromas de las cosas de la vida, porque se considera de pésimo tono que yo me lo tomara a la ligera, ¿no? Todo. Y por lo tanto, bueno, también es una tumba que si quieres me he cavado yo solo también, ¿no? Pero yo me veo obligado a impostar muchas veces la voz y ser muy contundente, muy airado, ¿no? Esto no puede ser y tal. Porque lo pide el tiempo y el personaje. Igual me hubiera gustado ser, yo qué sé, ¿no? Churchill ahí cogido y intentando destrozar a los laboristas con alguna, citando a un filósofo griego, alguna cosa como más florida, ¿no? Me hubiera gustado. Pero es que los tiempos también son de repartidores y de gente seria. Y vale la pena estar metido en ese fregado. Pero lo pregunto totalmente en serio a una persona a la que considero tan inteligente, tan brillante. El estar, bueno, es mi opinión, sí, gracias, el estar gracias. en esa especie de... Sí, porque lo que he dicho hace un momento no contradice lo que voy a decir ahora, que es que sí que tengo compromisos, digamos, políticos e incluso te diría que morales, con causas. Yo siempre he estado también es que tengo las dos cosas. He estado metido en fregados también desde 20, 25 años que he corrido delante de todo tipo de policías y cosas de estas, ¿no? O sea, que creo que lo que crees debes defenderlo. Pero a mí me dijo un tipo una vez que yo era un activista irónico. Dice, porque sabes que vamos a perder, ¿no? Todas las causas en las que he estado he perdido. Entonces, que alguna de las causas que yo defiendo ganara me parecía una grosería también, ¿eh? Me parecía de pésimo gusto. Incluso me desvincularía. Ya, en relación a eso me contaste una cosa muy bonita cuando grabamos unos reportajes que hice hace un año, antes de la pandemia, hace más de un año. Y era que, más allá de que se consiguiera o no la independencia, lo que el procés había conseguido era hacer que nos cuestionásemos cosas, como por ejemplo la monarquía. Eso me pareció una idea muy, muy lúcida, que luego no usé en el reportaje, pero... Y hacer amigos. Es decir, yo las reuniones te comentaba, ¿no? De los CDRs que eran los vecinos que bajaban y se reunían a las... Aparte de lo del procés, se hizo en horario de extraescolar. Porque la gente iba al trabajo, iba a recoger a los críos, los llevaba a karate y luego hacía la independencia, ¿sabes? Pero esto no va así. Es decir, las independencias, la gente se pone una boina y coge un Kalashnikov y se va al monte y se está todo el día, es full time, digamos, ¿no? Pero esto era un poco como economía de plataforma, ¿no? Entonces, tú hacías tu vida normal y luego por la tarde, hasta las tantas, hacías un poco de práctica. Y entonces me gustaba esa cosa como de pequeño burgués que, bueno, en cuanto se pueda, hago activismo, ¿no? Y tenía también ese encanto, ¿no? Pero estas causas también se pueden defender firmemente desde un punto de vista más también cordial y un poco más elegante, ¿sabes? Es decir, a mí la osquedad de cualquier causa, por muy justa que sea, porque hay causas que son justísimas y te encuentras defensores de esas causas a las que les partirías la cara, pero por tostón, digamos, ¿no? Es decir, sí a la causa, no a ti. Porque así no se defienden las cosas. Ese es el libro que me gustó, uno de los que me gustaría leer y que me he quedado sin leer tuyos. Es esa especie de crónica del proceso vista a través de esa mirada. Tengo que esperar un poco porque primero para ser como acaba. Claro, ahora hay una temporada de estas de transición que no sabemos si va hacia lo cómico o hacia lo repetitivo y tal. O la comedia de situación, prácticamente, ¿no? Ya empieza a ser como una sitcom. Y no, dejaré pasar un poco de tiempo. Pero sí, la verdad es que yo todo mi paso por la política
política y aledaños también, porque ha sido como un par de años que he estado... Ver los mecanismos por dentro, claro, y a veces me veía a mí mismo como periodista, digamos. ¿No? Yo estaba allí como político, pero yo era un periodista que estaba haciendo de político, que estaba... ¿no? Y, había una disociación en ciertos momentos clave. Total. Salías y lo veías desde fuera. Es que haces aquí, Antoñito, si tú, ¿no? O sea, te estabas allí y dices, pero eres tú el que estás aquí, sí. Y entonces había también esa idea de lo que decía, ¿no? De hay una cámara, ¿no? Yo en el fondo estaba, pero estaba también registrando lo que pasaba, ¿no? Y estaba muy metido y muy concernido, pero también al mismo tiempo esa cosa del activista irónico, sabiendo que, en fin, oye, será lo que se pueda, ¿no? Y que todo en general tiende a acabar mal en la vida y en la política y tal. Pero ha sido interesante. Lo único que me quejaría ahora es ese exceso de significación, ¿no? A mí me gustaría poderme ir a Turquía, ponerme pelo, cambiarme el nombre y de hecho algún editor le decía yo tengo un segundo apellido que es chulísimo, que no solamente hay 10 personas que lo tienen. Se llama Boncompain. Qué bueno. Y yo querría firmar. De hecho, uno de tus bandas. Sí, se llama Boncompain. Claro, y yo quería. Y entonces digo, ¿y puedo firmar los libros como Boncompain para no ser conocido? Y me dices, no, es que lo importante es que eres conocido como Baños. Dice, es que yo querría dejar de significarme así para significarme otro. Y lo de la reinvención está como un poco penado. O sea, te tienes que reinventar laboralmente siempre, ¿no? Pero como personaje más o menos público cuesta. También esa idea de la reinvención también me lleva a otra figura con la que igual no comulgas nada, pero que es Sisa también, que cuando se reinventa es totalmente incomprendido, ¿no? Sí, bueno, se suicida 3 o 4 veces Sisa. Sí. Otra figura con la que podríamos encontrar paralelismos contigo también. Con Sisa coincidíamos en la vida noctámbula en el Pipa Club, que era el club de Plaza Real, y durante un tiempo nos veíamos prácticamente cada fin de semana y tal. Y era un tío amabilísimo y muy simpático y tal. Sí, no, yo creo que él intentó varias reinvenciones y todas salen mal, porque al fin y al cabo siempre te piden el hit, que es el gran problema, ¿no? Y tú preguntarías, ¿qué prefieres? ¿Una larga carrera de canciones sin éxito o haber escrito La barbacoa de George Dan, ¿no? Y que solo te pidan esto? O voy a bailar toda la noche, bailando, bailando. Sabes que, vale, si tienes un éxito, pues que no saldrás de allí nunca, ¿no? Y a mí pues también me interesan estos personajes que tienen como carreras muy largas, sin ningún gran éxito, pero que se han ido como modulando. Y Sisa, al final siempre le piden la misma canción, por mucho que se haya reinventado. Entonces, claro, es como... Pero es otro incomprendido, ¿no? Otra persona como que al final, cuando ya es como muy mayor, empieza como esta especie como de loa, como bueno... Bueno, pero hemos sabido durante muchos años qué hacer contigo. Sigues aquí. Sí. Deberías estar muerto. Sí. O sea, para que hubiera ido todo bien, deberías Vamos estar a darle algo de lo suyo, pero tampoco sabemos muy bien el qué. Y entonces entras a que te hacen homenajes y bandas tributo. ¿Te da miedo que te pase a ti eso? Bueno, bandas tributo no creo, ¿no? Pero hoy no bandas tributo, pero como que de golpe la gente como valore en su conjunto. Bueno, esta mañana cuando Baños. He salido de casa me ha parado unos tipos que llevan una furgoneta alquilada. Y empiezan a pitar, me quito los cascos y me dicen, Baños, ¿y la República qué? Y digo, tío, coño, es lunes por la mañana, digo, ¿no? Y pasad festas y tal, digo, como diciendo, tío, no sé, a las 9 de la mañana y los tíos como obligándome a que yo salía de mi casa a proclamar repúblicas, algo así, ¿no? Y entonces ya estoy encasillado en esto, digamos, ¿no? En este caso concreto, con este personaje que, en fin, la parte buena es que todo el mundo es agradable, pero le pasa lo mismo, supongo que Sisa, de una manera galácticamente diferente, que es que al final te piden la canción. Y eso no es triste porque te la piden, pero siempre te piden la misma, ¿no? Yo con el grupo de música tuvimos un mini hit que fue la quinta mejor canción del año 2006 según Rock Deluxe. Es lo máximo que llegaba. ¿Cuál era? Una canción que se llama Billy Bragg. Y ¿está en internet? Billy Bragg. Billy Bragg como el músico. Es que es un homenaje. ¿Y de cuál era la banda? De los Carradine, que era mi grupo. Los Carradine, sí. Era uno de tus grupos, ¿no? Bueno, sí, el de... Luego hice yo... Vale, esta. Vale. Luego vemos. Luego legal nos lo chapa todo, pero da igual, yo le doy al play. Así bueno, si es mía la canción, o sea que puede nos das el permiso, ¿no? Sí, yo te dejo. Vale. ¿Me la vas a poner ahora o qué? No, solo para ver cómo es. Es que es esta cosa de que realmente no hay tantos aspectos de ti que no conozco que este fue un hit. Sí, dentro de... A ver, es el hit más modesto. Es del 2006, ¿eh?
No es trap. Bueno. No te gusta escucharla. No. Pero la gracia es que... no, está bien, pero que la gracia es que era como una mierda de hit, pero ya con esta mierda en cualquier concierto solo te pedían esta. Entonces tú empezabas, ¿no? Bueno, hola, voy a cantar. ¡Canta Billy Bragg! Hostia puta, ¿no? Como esa idea de que ya estás atrapado ¿no? Ahí tú imagínate que 10 años, ¡Portuondo! ¿Cómo estás, Portuondo? Ahí tú dices, no, sí, he sacado más cosas. Y ya, no, mis hijos me lo dicen, sí, que no saben lo que es bien, pero cuando no saben muy bien qué decirme frente a algo, mi hija de 5 años me dice, ¡Doctor Portuondo! Y no sé ya muy bien estás. a qué se refiere y se ríe. Claro, como hay, porque como, te ha visto. Sí. Y ya está. Espero es que, un mecanismo similar. Espero que esto sea un trocimiento más de una exitosa carrera tuya en la que Portuondo sea el más menor de los éxitos, ¿no? Que sea como Drake, ¿no? Como que tengan sí. 6 o 7, ¿no? Que no sepan muy bien con cuál quedarse. Pero todo esto venía a la idea de que al final, y sí que vamos, yo creo para aquí cualquier persona que haga cualquier obra más o menos publicada o canta y tal, es que al final hay esa obligación de estar como muy clasificado y tiene que ver... ¿Pero no crees que la gente más interesante Spotify, cuesta ¿no? hacer eso? Hay de todo. Bueno, hay diferentes talentos. Hay Michael Jackson, que ya sé que da igual, que estoy hablando de cancelación, está cancelado, me da igual, es uno de mis artistas favoritos, que dedicó toda su vida a ser Michael Jackson y a llevar hasta el final esa especie como de grandeza suya y esa perfección vocal, de producción, de ser el artista más grande nunca concebido. Pero luego hay gente inclasificable como Zappa o Prince, del que hablaba en el primer, que nunca sabes muy bien. A veces querían ser directores de cine, a veces querían... Pero, por ejemplo, Prince, ¿quién lo escucha ahora? Aparte de, yo. Bueno, aparte de los que lo vieron en vida. Es decir, Prince ha pasado de ser una figura absolutamente central al un olvido también absolutamente. Es que todo es nicho ya, ¿no? Sí. Entonces... no hay nada que no sea nicho. También el mainstream es nicho, es un tipo de nicho, ¿no? ¿Ya? Sí, pero es que, bueno, y la contracultura, si es que existe en algún lado, también es un nicho y es complicado cambiar de piel, yo creo. Al menos, no sé, también que te lo paguen, porque los cambios de... Es decir, tú también cotizas, ¿no? Porque tú, si eres un escritor o un cantante, lo que sea, cotizas con unos fieles, ¿no? Una parroquia, un estilo, ¿no? Entonces ese tipo de cambios tienen que ser muy medidos. No sé, el tema de Tangana, por ejemplo, que haciendo los cambios paso a paso hacia un camino que es muy coherente, ¿no? Que es desde el hip hop al trap y del trap a la cabra mecánica, que es lo que hace ahora, ¿no? Es un poco... un pop flamenquito, pero que un poco todo su público ya está en esa línea, ¿no? Del madrileño, de cierto casticismo, no sé qué. Entonces esos pasos van bien, porque no hace un cambio radical y se pone a hacer música decafónica, ¿no? Sino que sabe que su público crece con él, eso que se dice, ¿no? Ha sabido crecer con su público. Y ya para acabar, la verdad es que ha sido increíble. Joder, me lo voy a ir poniendo de manera recurrente este capítulo. De hormigas porque hemos hablado de muchas cosas y funcionas a tal velocidad que voy a tener que recuperar el capítulo para procesar todo de lo que hemos hablado, que ha sido maravilloso. Pero hay una última cuestión que no, antes de irnos, que tenemos que tocar. Has hablado de dinero, y has hablado de literatura, pero no hemos hablado de dinero en la literatura. O sea, que creo que si dices que el dinero es la cosa más inasible que existe, creo que el dinero dentro de la literatura aún lo es más. Es decir, ¿cuántos escritores? Y es una cosa que el otro día lo hablaba con Miki Otero, que también, que también quiero que venga un día de estos. O sea, ¿realmente qué pasa con el dinero en la literatura? Es decir, ¿cuánta de la gente que realmente publica de manera habitual vive de la literatura? Porque es un mundo que está lleno de eso, de intangibles, de cobras anticipos, pero ¿cuánta gente realmente puede vivir como autores de la literatura en España? En un país en el que la mayor parte de pisos a los que vas casi no hay libros. Casi no hay libros. Entendido también como que quien vive de la literatura vive solo de los libros, porque muchos son guionistas. Claro, profesores. Profesores que no deja de ser formar parte del sistema literario de un país, pero vivir exclusivamente de los libros no. Tampoco sé si... Pero también eso por el mercado. Seguramente ahora hay mucha más gente viviendo como guionista porque hay muchas más plataformas y la gente ve más. Sí, pero hablo puramente de... Sí, o por ejemplo ahora que el boom de la novela gráfica, de repente pues no lees a Kafka, lees a la novela gráfica sobre bueno, y dentro de ese mismo fenómeno, entonces, la cantidad de autores que ya publican libros con vistas a la venta de derechos y tiene mucho de eso, porque hay una cosa rarísima que yo mismo la vivo, que es tienes muchas más posibilidades
de llevar a cabo un proyecto si primero escribes el libro y te van a comprar los derechos sí o sí. No se sabe muy bien por qué. Yo tengo la teoría de que es porque la gente que se dedica al cine no lee. Sí. Y entonces le tienen como una especie de reverencia al libro. Que sí, claro, sí. Si se lo presentas en forma de guión no saben reconocer porque no saben leer guiones. Y luego el tema de la competencia, ¿no? Ese libro ha vendido un poco más que cualquier otro libro, compra los derechos porque nunca se sabe. No, sí. No, que por eso te digo que el sistema literario son muchas cosas hoy en día. Es decir, puedes ir multiplicando formatos y eso es bueno. Pero claro, yo no sé, es que me gustaría morirme sin escribir nunca una novela ni ir a Andorra, que por ahora lo llevo bien. Pero son cosas que no entiendo que es una dinámica muy diferente. Yo solo escribo, lo que he escrito son libros como de no ficción y para mí son un poco, más que libros, son como especie de currículums encuadernados, ¿no? También cada año y medio, cada 2 años tienes que como publicar, porque tú dices por el prestigio un poco impostado de un libro, ¿no? Publica, estoy haciendo un libro. Y ahora, claro, tú me lo has preguntado y yo me he puesto estupendo porque... No, claro, este un prestigio muy superior en realidad al cine, por ejemplo. Sí, en realidad lo tiene. Sí. Es muy extraño. Es muy extraño y yo creo que aquí hace un prestigio como de cosa arcaica, ¿no? Pero yo ahora mismo me he sentido muy bien porque yo en general ahora no tengo mucho trabajo, no hago nada, ¿no? Pero te he podido decir que estoy escribiendo un libro. Que de hecho, he firmado un contrato y estoy ahí preparándolo todo, pero no estoy escribiendo. Estoy con un libro, ¿no? Todavía tiene esa idea de que tú te ves obligado a encuadernar una serie de ideas más o menos extensas, con muchas citas. Aparte hay como mucho truco también en la no ficción, en los ensayos, ¿no? Que es, bueno, pues pones referencias raras, pones 4 citas, pones un capítulo y tal. Entonces al final también piensas, bueno, no deja de ser alimentar una máquina que te sirve un poco para, tú decías, levantar la manita, que es un poco a lo que aspiramos, ir levantando la manita. Yo no sé si alguien está haciendo un libraco. O sea, es la idea de que en algún sitio alguien está aquí como nosotros sentado para hacer una cosa que realmente nos cambie la cabeza, ¿no? Un Foster Wallace, así sí, como alguien Foster que se lo toma muy, exacto, muy a lo loco. O que toca la tecla que estaba ahí en el piano, no lo habíamos visto, ¿no? Y hostia, me gustaría verlo, pero todo lo demás en el fondo no deja de ser... somos repartidores también. O sea, pero en vez de llevar la caja, en vez de llevar la pizza o el burger, llevamos nuevos libros, ¿no? Nuevas cosas, pero no se hagan ser variaciones sobre un poco cosas que ya has pedido antes. Antonio, con esa idea lo tenemos que dejar porque es genial. O sea, has dado 500 ideas y las 500 como no sé, es que es muy guay, ya está. Gracias. Nada más que decir, tienes que volver algún día más. Sí, hombre, tienes que venir algún día más y seguir perpetuando esta cosa de repartidores y podcasts y actividades. Que me pase como a tu doctor, ¿no? Que solo queden las tintas de mí, ¿no? Que claro. Que se olvide todo y solo queden los podcasts. Yo creo que esta conversación puede quedar. Muchas gracias. Media Offline con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline.